las 19 horas. ¿A qué hora vamos a comenzar los días martes? Y los días sábados vamos a comenzar a las 18 horas. Amén. ¿A qué hora vamos a comenzar los días sábados? Porque este es el horario de invierno, hermanos queridos. Amén. Ya a partir de ahora, los días sábados, a las 18 horas, vamos a reunirnos en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y bueno, ¿cuántos quieren escuchar una palabra de parte de Dios? Una de las cosas que me llamó de atención, hermanos queridos, en la Biblia es el número 40. Amén. ¿Qué le llamó la atención al pastor en numerología bíblica? El número 40. Gloria a Dios. Y hoy vamos a tocar diferentes ejemplos bíblicos, amén, de sucesos que vivieron el número 40. Y en el día 41 se desató el milagro. Amén. Y el primer tema que voy a hablar hoy es desde el libro de Génesis, porque vamos a empezar desde el comienzo, que vamos a encontrar el primer día 40, cuando Dios le manda a Noé a predicar la palabra de Dios, que iba a venir un gran diluvio y que iba a destruir toda la humanidad porque la humanidad se había corrompido. Y se cree que Noé estuvo predicando cerca de 120 años, hermanos queridos, esa predicación de que el mundo iba a ser destruido por el agua. Y Dios le mandó a hacer un arca a Noé. ¿Qué le mandó a hacer a Noé? Un medio de escape para que todos aquellos que creyeran en el mensaje se puedan arrepentir y tengan un medio de escape y de salvación. Dice que Dios lo mandó a Noé a hacer un arca, pero la tuvo que edificar en un monte, en una montaña, en un lugar alto. Naturalmente era un imposible que el agua pudiera llegar a esas alturas. Amén. Entonces muchos se burlaban de Noé cuando predicaban, ¿sí? Como muchas veces nos pasa a nosotros, que por hablar de Cristo se nos burlan, o a veces nos da vergüenza y no hablamos directamente de Cristo porque nos da vergüenza. Amén. Pero Noé no era el caso, sino que Noé predicaba la palabra de Dios. ¿Qué hacía Noé? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Porque sabemos que va a venir el tiempo del fin. Amén. Y que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, y los que durmieron se quedarán y los que velaron con él se irán. Y no solamente hablamos de aquellos que están sin Cristo y que están viviendo bajo el sistema del mundo, sino también le estamos hablando a la iglesia donde vive en la suya. ¿Qué es vivir en la suya? El no vivir bajo los principios y los mandamientos que nos dejó plasmado en la Escritura el Señor. ¿Escuchaste? Entonces dice que después de que se terminó la predicación y Noé se metió en el arca junto con sus hijos y su esposa, se metieron 8 personas dentro del arca. ¿Cuántas personas se metieron? Y dice que cerraron las puertas y empezó a llover. Una gotita, 2 gotitas, y empezó a llover un día, 2 días, 3 días. Y eran diluvios. Ustedes fíjense que a veces por un día que llueve un diluvio se nos inunda todo. Y acá fue un diluvio de 40 días. Y a medida que iban pasando los días, muchos fueron a golpear la puerta del arca. Pero esa puerta la había cerrado Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, hermanos queridos, no hay infierno que la pueda abrir. O cuando Dios abre una puerta, no hay infierno que la pueda cerrar. Y esa puerta del arca se había cerrado. Y muchos habrán ido desesperadamente a golpear porque querían salvarse. Y dice que fueron pasando los días y que toda esa generación pereció bajo las aguas.
Murieron todos ahogados. ¿Cómo murieron esa generación? Ahogados. Yo creo que en algún momento, después de tantos días de diluvio, hermanos queridos, el diablo le habrá puesto alguna duda también, ¿no es cierto? Porque seguramente que habían olas grandes y quizás tenía que enfrentar temores. Ahora vamos a perecer todos. Pero dice que en el día 40 el diluvio paró. ¿Qué pasó en el día 40? Y a partir del día 41, hermanos queridos, dice que en el cielo el Señor creó el arco iris como señal de que nunca más iba a destruir una generación por medio del agua. Yo no sé cuál es la tormenta que estás atravesando en este tiempo, y vos estás subido en el arca que es Jesucristo. Quizá tu tormenta es familiar, quizá tu tormenta es emocional, tu tormenta, hermanos queridos, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu nieto. Yo no sé por la tormenta y por el diluvio que estás atravesando. Pero así como dijo Dios que la tormenta se iba a terminar a los 40 días y en el día 41 iba a salir el sol, lo mismo te dice el Espíritu Santo en esta noche a vos. Por más que esté pasando la tormenta más oscura, por más que esté pasando la tormenta más tormentosa que pueda llegar a existir sobre tu vida, hay un día determinado que Dios determinó que va a salir el sol sobre tu vida y el arco iris se va a manifestar y vos y yo veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos celebran que viene el día 41 a nuestras vidas? ¿Tú lo crees? Hermanos queridos, por favor, si hablamos de la vida de Moisés, dice que cuando subió a la montaña para tener un encuentro con Dios y para que Dios le dé y le declare los 10 mandamientos, dice que estuvo 40 días en el monte. ¿Cuántos días estuvo? 40 días el Señor hablándole toda la ley y el Pentateuco, hermanos. Amén. Y los 10 mandamientos. Y cuántas veces, hermanos queridos, en esa búsqueda del Señor parece que no bajamos más. Porque Moisés tenía un propósito. ¿Qué tenía Moisés? Que era guiar, hermanos queridos, al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero no los podía guiar así nomás, los tenía que guiar, ¿sí? Y regir bajo la ley de Dios. Y muchas veces tenemos búsqueda de la presencia del Señor, nos metemos en los montes de oración, pero parece que va pasando los días y no va pasando nada, y Dios no nos entrega nada. Yo no sé si en el día 1 o en el día 40 Dios le entregó la palabra, porque quizá durante los 39 días que estuvo en el monte, Dios tenía que tratar con el corazón de Moisés. Así como Dios tiene que tratar con nuestras vidas día a día. Y cuando vienen los tratos de Dios a nuestras vidas, no nos gustan, hermano. ¿A quién le gustan los tratos? Pero los tratos vienen para sacar lo que Dios no quiere de vos, hermano. Porque Dios quiere que aprendamos a ser sumisos y a tener una entrega total. Pero muchas veces tenemos cosas en primer lugar antes que Dios. Y nada te puede robar el gozo, hermano, cuando Dios es el primero en tu vida. ¿Escuchaste? Pero muchas veces tenemos que sumergirnos en el monte de Dios, hermanos queridos, porque ahí en el monte de Dios, donde Dios filtra, hermanos queridos, lo que no tiene que estar en nuestra vida. En el monte de Dios también es el lugar donde Dios nos sana. En el monte de Dios, hermanos queridos, es donde tiene que haber un antes y un después en tu vida.
Yo no sé por qué día estás transitando en el monte de Dios, hermanos queridos. Porque la palabra de Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero un día llegó el día 40 para Moisés. Y dice que cuando vino el día 40 y finalizó lo que Dios tenía que hablarle, dice que en el día 41 Moisés tenía los 10 mandamientos escritos en las tablas de su corazón, más allá de tenerlos escritos en esas piedras talladas con el dedo de Dios. Amén. Y si estás viviendo, hermanos queridos, por procesos y tenés que meterte más que nunca en los montes y tenés que meterte en la presencia de Dios y despojarte como tenía que hacerlo Moisés, porque dice que tenía que sacarse la sandalia. ¿Qué simbolizaba eso? Que su caminar no era el caminar que Dios quería, que tenía que aprender a caminar a la manera de Dios. Y ese día 40 no va a venir más, hermanos queridos, hasta que vos aprendas de qué manera tenés que caminar en la presencia de Dios. Y cuando vos aprendas a caminar a la manera de Dios, en la presencia de Dios, porque ¿cuántos saben que caminamos en la misma presencia de Dios? Antes había que subir a un templo, ahora el templo somos nosotros. ¿Quiénes somos los templos? Nosotros. Y si nosotros no sabemos caminar en la presencia de Dios, hermanos queridos, Dios nos va a tener dando vueltas allá arriba, transformándonos, tratándonos, porque a veces somos cabeza dura, y cuando Dios nos vea y diga, este está preparado, va a llegar el día 40 donde Dios te va a entregar la palabra, donde vas a bajar del monte y donde la gloria de Dios se va a manifestar y serás el líder, serás el siervo de Dios, serás la sierva de Dios que conduzcas a la tierra prometida a muchas almas de este barrio que están perdidas en la droga, en los vicios, en la delincuencia. Familias enteras te serán entregadas para que tú seas el instrumento para que ellos también entren a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Otro número 40 que nos habla la Biblia, hermanos queridos, habla de los 40 años que los israelitas vagaron en el desierto. Y cada uno de los temas que estoy hablando tiene fundamentos bíblicos, hermanos queridos. Amén. Porque en Génesis 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el tema de Moisés cuando subió a la montaña durante 40 días, es Éxodo 34:28. Y Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Decí conmigo desierto. Desierto. Ahí está porque vienen los desiertos a nuestras vidas, hermano. Los desiertos vienen a nuestras vidas y traen aflicción de espíritu. ¿Qué traen los desiertos? Aflicción de espíritu. Pero en esa aflicción Dios va a probarte tu fidelidad. Amén. Porque es fácil ser creyente cuando todo va bien. Pero cuando no todo va bien, hermanos, cuando estás pasando un desierto de aflicción, Dios prueba tu fe, hermano. Dice que nuestra fe va a ser probada como el oro y va a ser pasada por fuego. Y muchas veces nosotros somos boca suelta y le prometemos un montón de cosas al Señor cuando estamos de buen ánimo. Pero cuando viene el tiempo de la aflicción, cuando viene el tiempo del desierto, ya nos empezamos a olvidar de todas esas promesas que le hicimos al Señor. Por eso Dios a veces permite que caminemos en el desierto. Porque Dios tiene que saber
lo que hay en nuestros corazones, como dice este versículo. Por eso David decía, dame un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Es necesario tener un corazón limpio, hermano, delante de la presencia de Dios. Aquellos que queremos agradarle a Dios. Amén. Y yo no sé por qué día de tu desierto, quizás estás en el 1, quizás estás en el 5, quizás estás en el 20, en el 30, quizás estás en el 39 y ya viene tu bendición. Y hay muchos que desisten en el 39, hermano, y bajan los brazos. Y ya se enojan con Dios y ya no quieren ir más a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si para ir a la iglesia, para vivir así, para vivir así. Pero ¿sabe qué pasa? En el día 41 es donde viene la tierra prometida. Y muchos se pierden la tierra prometida, hermanos queridos. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin. ¿Cómo dice la Biblia? No dice el que persevere hasta el día 39, no, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso Dios te está hablando en esta noche, que tenés que perseverar en esa prueba, en esa aflicción que estás atravesando tu vida. Porque si perseverarás, lo que va a venir es triunfo. Amén. Va a venir victoria. Porque dice que en el año 41 es donde se conquistó Jericó, hermano, una ciudad impenetrable. Y hay una Jericó, hermano querido, que te está esperando. Hay una promesa de Dios que te está esperando. Pero si vos desfalleces, hermano querido, si vos te dejás envolver por la aflicción y no pasás la prueba, hermano querido, aprobado, Jericó va a ser una historia. Y Jericó es una promesa de Dios para tu vida. Por eso en esta noche aferrate a la palabra de Dios. No importa el día que estés atravesando el desierto, hermano querido. Pero va a venir el día 41, va a venir el año 41, va a venir el año de la bendición. Y vos y yo vamos a derribar los muros de Jericó. Yo no sé cuáles son los muros de Jericó que tenés que derribar. Pero si vos sos fiel hasta la muerte, dice el Señor, yo te daré la corona de vida y la tierra prometida. Y la Jericó que estás esperando será una realidad para tu vida. Y dice que los que tienen fe celebran antes de tiempo. Yo no sé si tenés fe, pero vos tenés que estar visualizando tu victoria, tu Jericó. ¿Tú no crees? Había un personaje, un filisteo, un grandote que medía 3 metros, que todos le tenían miedo, que se llamaba Goliat. ¿Cómo se llamaba? Y dice que el pueblo de Israel había entrado en pelea en contra de los filisteos, su eterno enemigo. Y dice que había un grandote, un guerrero preparado, un profesional de la batalla, que dice que cada día se paraba para ofender a los ejércitos de los hebreos y los humillaba. Y dice que lo hizo durante 40 días. ¿Durante cuántos días fue humillado el pueblo de Israel? Saúl no sabía qué hacer, estaban todos atemorizados, los valientes de Saúl estaban todos atemorizados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pelear? Este grandote nos va a destruir. Hay gigantes, dice el Espíritu Santo, que se te han presentado y te está humillando. Y vos estás atemorizado por lo que te va a hacer. Porque el temor te paraliza. ¿Qué hace el temor? Te paraliza, hermanos queridos. Y dice que había unos cuantos valientes de la guerra que eran del ejército de Saúl. Y entre ellos estaban los hermanos de David. Entonces Isaí, que fue el padre de David, lo mandó a llamar cuando él estaba pasteando ovejas.
Le dijo, llévale un poco de pan y llévale un poco de queso a tus hermanos que están al frente de la batalla. Entonces dice, cuando David escuchó a este filisteo, a Goliat, humillar al pueblo de Israel, dijo, ¿quién es este incircunciso que es capaz de desafiar así al ejército de Dios? ¿Por qué lo dejan humillar así? No, porque no hay nadie que le haga frente. Entonces David dijo, yo le voy a hacer frente. Y dice que le quisieron poner la armadura natural que usaban los soldados. Y cuando le quisieron poner la armadura no le cabía. Primero porque era muy grandota. Segundo porque era chiquitito. Era re flaquito. Se sacó, esto no me sirve para nada. Entonces fue allá y le dijo, ¿quién sos vos, Goliat, para venir a desafiar a los ejércitos de Israel? Te voy a comer como langosta. Porque vos venís contra mí con jabalina, con espada, pero yo voy en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabés cuándo pasó eso? En el día 41. 40 días el pueblo de Israel temblando de miedo, hasta que se levantó un David, hermano querido, alguien que le creyó a Dios, alguien que puso la palabra de Dios por obra, alguien que no temió a los gigantes que le pueden venir. Y hay unos cuantos que me dice el Espíritu Santo que están luchando contra gigantes y esos gigantes te están teniendo contra las cuerdas. Pero Dios en esta noche levanta unas generaciones de David que tendrán valor, que pelearán contra el gigante y Dios te lo entregará en el día 41, porque ese gigante va a caer. Y con la misma espada de Goliat, David le cortó la cabeza. Y ese demonio, ese principado, esa potestad que está viniendo en contra de tu casa, de tu familia, de tu economía, de tu salud, va a caer en el nombre de Jesús. Y la iglesia le cortará la cabeza, porque sí o sí vendrá el día 41. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú lo crees? Otro que vivió 40 días, pero este vivió 40 días predicando y quejándose. ¿Y de quién le hablo? A ver si se acuerdan. De Jonás. Dios le había dado una orden que vaya y predique a Nínive, una ciudad pecadora. Y todos conocemos la historia, que le prediqué la otra vuelta, que en primer momento no quiso ir, pero bueno, pero fue. Y dice que anduvo pregonando de que Nínive iba a ser destruida por 40 días. ¿Cuántos días estuvo predicando Jonás? Y dice que en el día 41 el pueblo de Nínive se arrepintió. Y Dios, hermanos queridos, detuvo su plan para destruirlos. Hay decretos, hermanos queridos, que vienen en contra de nuestras vidas. Hay consecuencias que vienen por nuestro pecado, hermano. Porque nosotros estamos en Dios, sí, bárbaro. Pero eso no te libera de las consecuencias de tu pecado y de mis pecados. ¿Escuchaste? Pero si nosotros nos arrepentimos y tomamos la actitud que tomó el pueblo de Nínive, que se metió en ayuno y en oración, desde el más grande hasta el más chico, dice que eso tocó el corazón de Dios. ¿Qué hizo eso? Y una ciudad que iba a ser destruida, iba a ser despedazada, iba a desaparecer, hermanos queridos, sobre la faz de la tierra. Hermanos queridos, Dios mostró su misericordia. Porque Dios es grande en misericordia y lento en la ira. Pero a veces nosotros, los seres humanos, somos pocos en misericordia y grandes en ira cuando nos ofenden. ¿Es así o miento?
Dios quiere que nos parezcamos a Él, hermanos queridos. Por eso pasamos por diferentes circunstancias, porque tenemos que aprender, hermanos queridos. ¿Qué tenemos que hacer? Para que venga el día 41, hermanos queridos, y la misericordia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos, iglesia? La misericordia de Dios, hermanos queridos, es vital para la vida de los creyentes. Por eso necesitamos que las misericordias de Dios sean nuevas cada mañana. ¿Cuándo se renuevan las misericordias? Cada mañana. ¿Y por qué se tienen que renovar cada mañana? Porque nos la vivimos mandando, hermano. Porque muchos nos hacemos los santulones, los súper espirituales. Y nadie puede cumplir la ley de Dios al pie de la letra, hermano. Algunos la cumplen un 30, un 40, otros un 50, otros un 70. Algunos estamos para un 2, para un 3. Y todo lo que falta, ¿saben quién lo hace? Lo hace la gracia de Jesucristo. Ese es el plan que hizo Cristo. Lo que nosotros humanamente no podemos hacer por nuestra humana debilidad, lo hace Cristo. Lo compensa Cristo con su obra. Otra cosa es pecar deliberadamente. Otra cosa es saber hacer lo bueno y no lo haces. Eso es pecado. Ahí no hay justificación. Pero hay cosas que nosotros hacemos porque tenemos una humanidad caída, hermanos queridos. Entonces, siempre vamos a estar fallándole a Dios. Pero esa parte que fallamos a Dios, la cubre el sacrificio de Cristo, y por su gracia y por su amor podemos ser justificados para con el Padre. Y el Padre nos ve a través del velo de la sangre de Cristo y nos ve como justos. Por eso tenemos el derecho de ir al cielo. Porque con nuestra justicia, como les dije la otra vuelta, nuestra justicia para Dios es como trapo de inmundicia, hermano. ¿Sí? Un trapo que tenían que usar, ¿sí? Las mujeres en sus periodos, se usaba en los baños, para que ustedes entiendan también. ¿Sí? Entonces necesitamos la misericordia. Y así como la recibió Nínive. Pero Nínive la recibió en el día 41. Y quizás vos estás atravesando y parece que no hay misericordia y que nadie te entiende. Señor, ¿cuándo vas a aplicar la misericordia? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué estoy viviendo este padecimiento? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? No lo entiendo, Señor. Pero cuando llegue el día decretado por Dios, que venga la misericordia de Dios, va a venir, hermano querido. Por eso vos tenés que tener esperanza. Tenés que tener esperanza. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Esperanza. El diablo quiere que vos mires el momento que estás viviendo ahora. Pero vos tenés que ver las cosas a través de los ojos de la fe. ¿A través de qué tenemos que ver las cosas? Porque la fe te traslada en el tiempo, hermano. La fe te traslada al día 41. La fe te traslada al día de tu victoria. La fe te traslada al día de tu consagración. La fe te traslada al día 41, que es el día de tu triunfo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Por medio de Él que nos amó. Porque el día 41 va a venir sí o sí. Yo no sé cuánto va a tardar, pero vos aferrate esta palabra. Porque el día 41 va a venir y la misericordia de Dios se va a manifestar. Y todo el barrio verá que en tu familia se mueve la gloria de Dios. Alguien que lo celebre, alguien que chifle, alguien que zapatee, alguien que diga conmigo: lo creo, lo decreto, lo profetizo, lo arrebato y lo multiplico. Hecho está. Celebralo, por favor. Un grito de victoria. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Ahora el diablo, ¿cuándo lo vino a tentar, hermanos queridos? En el día 40, cuando tenía hambre.
Cuando estás por ganar una victoria, hermanos queridos, cuando Dios te va a entregar algo, siempre, escúchame bien, y escucharlo bien y abrir bien los oídos, siempre el diablo te va a ofertar algo. Cuando estés por ganar una victoria, o Dios te esté por entregar algo, siempre te va a tentar el diablo.